A todos. Bueno, pastor, me estaba adelantando por allá. Qué bueno lo que me hace fácil. ¿Cómo están todos en esta noche? Qué bueno, mis hermanos. Vamos allí a la carta a los Efesios. Capítulo 5, versículo 1. Hoy vamos a estar estudiando un poco acerca de Efesios, de esta carta. Capítulo 5, verso 1. Y la versión que tengo en esta noche es la Reina Valera. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Lo voy a dejar ahí. Señor, en esta noche seguimos clamando a ti, Rey. Yo solo soy el instrumento. Te plació, Señor, en esta noche usar. Y sabemos que es por tu gracia, no porque haya nada extraordinario en mi vida o algo que sea impresionante para ti. Si analizamos nuestra vida, poco tenemos para impresionar. Pero hoy clamamos a ti para que esta palabra sea entregada conforme a tu voluntad y que haga lo que es necesario hacer en el corazón de tu pueblo. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, obra en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Cómo andamos, eso determina mucho de cuánto seguimos a Cristo. Nuestras obras no son para salvación, pero sí dan la evidencia de a quién estamos nosotros siguiendo, ¿cierto? Dan la evidencia. Mirando un poco acerca de esta carta a los de Éfeso, ¿cierto? Dice que, bueno, estaba mirando un poco, era una ciudad que era el epicentro de adoración a los dioses griegos. Y allí muchos se convirtieron, más que todo gentiles, pero también habían judíos allí. Y decía pues que Pablo, como en su mayoría de las cartas, cuando la escribió estaba en la cárcel en Roma, en ese momento. Y miraba uno de los propósitos que hacía un comentarista allí acerca de esta carta y decía que uno de ellos es formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Y es que es la primera ocasión donde él tiene como la revelación de ver la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el segundo intención es hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en ese momento. Y el tercer punto es equipar, fortalecer y hacer madurar este pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Y creo que este es el punto que nos corresponde a nosotros como iglesia hoy, ¿cierto? Somos una iglesia inmadura, ya el Señor nos ha hablado de esa manera. Y en la actualidad llevamos una manera de andar desprevenida, de pronto poco estamos como camuflados, como que no tenemos una diferencia muy particular en medio del mundo. Y debería haber una diferencia en cómo andamos, porque sí hay una diferencia en la manera en cómo andamos. Me gusta lo que hizo Pastor, porque eso muestra y da esa tendencia a mostrar, habla mucho de la personalidad, habla mucho de los rasgos, sobre muchas áreas del ser humano. Decía un científico, pues una científica estaba mirando, que en el ser humano habían 36 formas de caminar, pues que se habían descubierto.
Y entonces decía que habían como muchos modelos al caminar, partía mucho de la cultura. Entonces sí saben que en Japón se colocan los zapatos más pequeñitos, apretados, porque según eso es un estándar de belleza. En algún momento fue un estándar de belleza, entonces las han visto caminando así. Es precisamente por eso. Y muestran como todo el desastre que provocó este calzado más pequeño. En China estaba mirando que a veces caminan como así. Dice que por alguna ocasión, por el uso de la chancla, y entonces la bata que usan, entonces lo hacen así como para que no se vea mucho, o sea, como por facilidad. Otra teoría era que la gran mayoría, no se sabe por qué, no, gran mayoría no, porque un gran número allí de chinos nacen con esta particularidad. Entonces decía que de pronto era la manera en que se sentaban desde pequeños, y entonces eso generaba que empezaran a caminar así, torcido. Y entonces son muchos factores de la cultura. También vemos que las profesiones tienen su manera de caminar. El militar tiene una manera de caminar recto, ¿cierto? Marchando. Las mujeres que participan en la pasarela, las modelos, tienen una manera elegante de caminar. No he aprendido. En el uso del tacón, eso es algo que me dijeron muchas veces, porque también el calzado influye muchas veces en la manera en cómo andamos, ¿cierto? Uno no anda igual con unos tenis que con unos tacones. Pero bueno, yo como que casi no le he generado el cambio. En eso me han tratado de corregir muchísimo. Pero también el estado de ánimo, en la manera en que caminamos, habla mucho de nuestro estado de ánimo. Cuando estamos sentidos, estamos felices, caminamos más ligero, pero cuando estamos tristes, nuestros hombros se caen, ¿cierto? Caminamos despacio, y así sucesivamente. Entonces vemos que hay muchas maneras que nos marcan, y todos tenemos maneras muy particulares de caminar. A mí me gustaba algo que leía esta semana acerca de el atalaya, que tenía como la capacidad de distinguir ya la manera en cómo las personas caminaban. El atalaya era el que estaba allí vigilante sobre el muro, estaba pendiente de quién entraba, quién salía. Y allí en 2 Samuel 18 habla de una atalaya que distingue era cómo venía corriendo, dice, y desde lejos lo veía y dice, ah, ese es fulanito, por su forma de correr es fulanito. Entonces a veces nos distinguen en la manera de caminar. Muchas veces de lejos no alcanzamos a ver el rostro, pero sí vemos esa manera como él camina, es así. Y así en estos días veía yo a mi hijo y a mi esposo, y iban delante, y yo era tan curioso, él está caminando como el papá. Y me parecía pues hermoso, porque la tendencia de los hijos, no sé por qué, la mayoría terminan caminando como camina el papá. Y me gusta el ejemplo que daba el pastor ahorita, que él decía que cuando era joven también tenía como ese caminar así. Y entonces vamos a ver a través de esta carta cómo andamos, pero comienza diciendo cómo andábamos antes. Y es que algo muy importante para nosotros como cristianos es que nosotros nos debemos caracterizar en la manera en cómo andamos. Debemos ser diferentes. Y allí en Efesios capítulo 2, en la carta a los Efesios capítulo 2, dice cómo era que andábamos antes. Y en Efesios 2, del 2 al 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Y ese cómo era que andábamos, quiero que pensemos en este punto, porque él dice en otro tiempo. Porque Pablo les está escribiendo a creyentes, y él está dando por sentado que todos son creyentes, que todos que está hablándole a cristianos. Amén. Y sé que esta noche el Señor está hablando en su gran mayoría a creyentes, a quienes han escuchado el mensaje. Y si no, pues ya vas a identificar si es hora de que empieces a caminar, a andar como Él nos dice que andemos, como hijos suyos. Y entonces esa carta va dirigida a los santos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces él dice, ustedes tenían una vieja manera de caminar, ustedes caminaban diferente. Y es como de ahí la importancia de nosotros saber si ahora nos llamamos cristianos, es mirar una manera en la que andábamos, que ya debería ser cuestión del pasado para nosotros. Lamentablemente, mientras estudiaba decía, hay cosas que tenemos que mejorar. Y entonces me gusta mucho esta carta porque él empieza como recordándoles a ellos y recordándonos a nosotros quiénes somos. Somos ahora hijos de Dios. Él nos llamó sus hijos y dice que nos llamó para la alabanza de su gloria. Amén. Y entonces ahora nos dice que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. ¿Y cómo era que andábamos entonces en ese momento? Dice que siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se acuerdan de la predicación que un día nos dio a través de la pastora? ¿Para dónde va Vicente? Así dice que estábamos, que eso ya debería ser parte del pasado, que eso ya no deberíamos nosotros estar dentro de la corriente del mundo. Dice la versión La Palabra, siguiendo los torcidos caminos de este mundo. Dice también allí entonces que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y cuál es la corriente de este mundo actual? Hoy el mundo o las corrientes de este mundo hacen ver que nada es pecado, todo es relativo, según desde el punto de vista de que cada uno lo vea. Todo es relativo, no, eso no es tan grave, no es tanto pecado. Y dentro de la interminable lista que veía allí de un libro que me leía de mentiras que los jóvenes creen, pero yo creo que no es mentiras que solo los jóvenes creen, sino todos nosotros, muchas veces. Y veía dentro de esas mentiras, Dios no es suficiente. Otra mentira que había, en realidad no es eso, porque catalogan como no, pero es que no es así tan exagerado como lo piensan, ¿cierto? Y a otra de las mentiras es yo soy mi propia autoridad, donde nosotros mismos nos decimos muchas veces así, no es que yo me mando solito, yo soy así. Y la manera como las corrientes de este mundo nos conllevan a que hagamos la voluntad de nuestra carne son con sus huecas filosofías. ¿Han escuchado sigue tu instinto? Yo cuando escucho eso digo, ay no, yo no soy un animal. Los animales son los que siguen el instinto, ¿cierto? Pero en esa libertad que el mundo nos ofrece, dice, tranquilo, sigue tu instinto, ¿cierto? Ay, en esta semana, la semana antepasada escuchaba amamos seres, no géneros, pero ese amar era un amar de deseo, y eso lo está llevando hoy a una libertad exagerada. Y dice otra de las frases allí como ejemplo, estás en este mundo para vivir tu vida.
y no para hacer que otros la entiendan. ¿Será que como hijos de Dios estamos para vivirlo de esta manera? No. Y otra frase que escuchaba: vive la aventura de vivir tu vida como tú quieras. ¿Será que nosotros estamos llamados a vivir como nosotros queremos, como hijos de Dios? No. Ahora la vivimos como Dios quiere que la vivamos, ahora que hemos recibido. Amén. Amén. O muy difícil vivirla como Dios quiere que la vivamos. Amén. Amén. ¿Sí la quieres vivir como Dios quiere que la viva? ¿O quieres vivir como tú la quieres vivir? Hacíamos las cosas a nuestro amaño, antojo, porque era más importante satisfacer nuestros propios deseos. Hacíamos, quiero pensar que hacíamos, pero por eso se lo dejo así, porque es bueno que medites si ese todavía es tu presente o si realmente es en este momento parte de tu pasado. Pero entonces vamos a ver cómo deberíamos estar andando ahora. Y en el primer punto vamos a ver que andar como es digno de la vocación, digno al llamado. En Efesios 4, del 1 al 3, nos dice allí: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, andar como es digno de la vocación, dice otra versión, del llamado, llamados que tenemos todos a proclamar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos ese llamado de la gran comisión de hacer discípulos. No es que para qué, no es que aquel es el que es evangelista, no, ese llamado es general, es para todos. ¿Y cómo es que somos dignos de ese llamado? Lo dice allí: con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. O sea, ya debíamos de haber dado el fruto del Espíritu Santo. ¿Será que así andamos hoy como iglesia? ¿Será que sí nos soportamos? ¿O será que en nuestra actividad aún estamos reclamando nuestros derechos y nos cuesta soportar actitudes de los demás? ¿O estamos esperando que sea el otro que cambie primero para nosotros cambiar? Yo he actuado muchas veces así, mientras yo analizaba, yo hasta que no cambie. Ay, no, es que... Y es como en una espera, él tiene que cambiar primero. Pero el Señor le dice, es que se trata de ti que cambies primero. Ya de lo otro me encargo yo. Y dice allí entonces que debemos ser diligentes en guardar la unidad. Lo que nos debe llevar a guardar la unidad es el mismo amor que tenemos y que compartimos como hijos de Dios. Sabemos que aquí, como lo dice Marcos Brunner, le voy a tomar prestada su frase. Y dice Marcos Brunner que él no tiene favoritos, él tiene íntimos. Y a veces la gente está diciendo, no, es que ese es el favorito de mi papá. No, tiene quienes sí quieren estar cerca, quienes se relacionan. Por eso los celos no deben estar en los hijos de Dios. Debe haber más bien el aliento de trabajar unidos y saber que tu obra es mi obra, y nuestra obra es de Dios. Amén. El otro punto de cómo andamos debe ser en amor, andando en amor. En Efesios 5, del 1 al 7, te los voy a leer.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, eso se los leí al comienzo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos. Y nos dice que andemos en amor. ¿Y cómo es este amor? No es un amor como el mundo lo ofrece hoy, ya se los he dicho antes. El mundo confunde amor con deseo. Y ya no hacen ni importancia de quién se desea. O sea, la carne pide, hay que complacerla. Y en eso lo llaman amor. El amor que Dios nos da es un amor verdadero, un amor puro, sincero y sacrificial. Amamos, y voy a colocar comillas, muchas veces hasta que tengo que llegar a la letra pequeña del contrato llamado sacrificio. Lo coloco entre comillas. De ahí que tantos matrimonios hoy toman la decisión de tirar la toalla y decir, esto no funcionó. De ahí que muchas veces tomamos la decisión de decir, no le vuelvo a hablar a fulanito, no le vuelvo a hablar a peranito, porque nuestro amor no es sacrificial. Nuestro amor no quiere llegar al punto del sacrificio. Ustedes recuerdan que era lo que en la entrevista de Pedro nos decía que motivaba a los discípulos en ese momento. ¿Cuál era la mayor motivación? El amor. El amor. Parece simple, pero eso tiene una profundidad. Pero este amor lo mostró primero nuestro Padre, como lo decía allí en Juan 3:16, y es el versículo que más nos aprendemos, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un amor que se sacrifica, sacrificios vivos, como lo dice en Romanos 12:1. Así es como Cristo nos amó y quiere que andemos en ese amor sacrificial. ¿Será que así es como nosotros amamos o anteponemos nuestras necesidades? Decimos que es más importante lo mío. ¿Qué buscamos cada día a manera personal? ¿Nosotros qué buscamos? Y pensaba, estamos buscando siempre una mejor calidad de vida, y no está mal. Uno quiere, para mejor calidad de vida, y no está mal. Lo malo es cuando dejamos a un lado a Dios por esa búsqueda de mejor calidad de vida. Es lo más tonto del mundo, porque eso se vuelve la peor calidad de vida. Estar sin Dios es la peor calidad de vida. Y eso nos tiene hoy hundidos en el egoísmo. Por eso nos cuesta vivir como lo vivió la iglesia primitiva. Todo en común, oraban unánimes por cada proyecto, tomaban decisiones unidos en oración, porque el interés no era solo de que egoístamente quisiera sobresalir, sino que la iglesia creciera y que muchos conocieran este mensaje de salvación. Querían extender, y el amor era el que los movía, y tenían todo en común. Nosotros hoy tenemos la tendencia egoísta. Es lo mío, son mis cosas, primero yo, segundo yo, hasta que se estalló. Y dice allí, también en otra manera de andar es como hijos de luz.
Y dice allí en el 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que en ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas a la luz, en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Andar como hijos de luz. En Juan 8:12, Jesús dice, que hace referencia de que Él es la luz, y por lo tanto los que le siguen no andarán en tinieblas. Él es luz. Y entonces vamos a ver, ¿será que nosotros andamos como hijos de luz? Si nosotros le seguimos, andamos como hijos de luz. ¿Y cómo sabemos que le seguimos? Es la gran pregunta. Y en Marcos 8:34 Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y entonces aquí nos llega una conclusión: andar en luz, como hijos de luz, negarse a sí mismo, vivir para Cristo, tomar la cruz, crucificar los propios intereses. Amén. Así que andar en luz es morir cada día a mí mismo y vivir cada día para Cristo. Quienes andan en luz muestran a Cristo y muestran poco de ellos mismos. Por eso el culto, el servicio, no se trata de nosotros mismos, ni siquiera la adoración de qué bonito, qué maluco cantamos, o no me gustó la canción, no me gustó cómo cantan, sino que se trata de venir a adorar al Señor. Amén. Amén. Porque hemos decidido vivir para Cristo y hemos decidido crucificar nuestros propios intereses. Todo se trata de Cristo, y es a Cristo a quien deben ver quienes por primera vez vienen a este lugar. Amén. Y es a Cristo a quienes deben de ver en nuestra casa, nuestros hijos. Y es a Cristo a quien deberían de ver en nuestros trabajos seculares. Es a Cristo a quien deberían de ver cuando estamos por la calle. Amén. Lamentablemente es más nuestra parte humana la que se termina mostrando. Por lo mismo, porque nos cuesta negarnos a nosotros mismos y nos cuesta crucificar nuestros propios intereses. Entonces siempre estamos, la gran mayoría, no estoy diciendo, muchas veces estamos mostrando más esa humanidad, menos que Cristo, más que Cristo. Y entonces lo que se termina mostrando en parte es la humanidad, pero no la humanidad en la parte buena, sino nuestra parte oscura, ¿cierto? Porque van a ver siempre como es más visible lo que hacemos mal, mucho más visible. Eso es como esa tendencia a nosotros ver siempre lo que se está haciendo mal. Solo una pequeña cosa que se haga mal y ahí como que se borra todo. Por eso estamos llamados entonces a que cada día procuremos este día a día. No es de un solo día que mostraste a Cristo, es de día a día. O sea que cada día hay un desafío, pero dice su palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Aprovechemos esas nuevas misericordias para poder mostrar a Cristo cada día. Amén. Y el otro punto es que nos invita a andar en sabiduría. Y dice allí en 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice allí, mirad con diligencia, no como necios, sino como sabios. Dice la palabra de Dios para todos, dice, hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. ¿Cómo andamos nosotros? Y dice allí, tener mucho cuidado. Y es algo que muchas veces en nuestra vida cristiana nos llevamos y debemos de llevar ese testimonio. No sabemos, o sea, no importa el lugar donde estamos, es llamados a esa integridad. Llamarse cristianos, entre comillas, se volvió un común, y llevar un cristianismo descuidado también se volvió un común, lamentablemente. ¿Cómo eran los primeros cristianos? Cuando se llamaron por primera vez cristianos, ellos mostraban a Cristo, realmente. Ellos no se escondían, no se camuflaban, o no caminaban igual que el resto de la sociedad. Ellos caminaban diferente. Por eso, ¿cómo es que nosotros andamos en sabiduría? Dice que debemos aprovechar la oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Lo dice la palabra de Dios para todos, esta versión. Y lo dice allí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en un tiempo malo, en una época llena de maldad. Cada día estamos más preocupados. Hay tanta maldad en el mundo, tanta maldad en el mundo. Pero ¿cómo están andando los hijos de Dios? ¿Cómo estamos andando nosotros para marcar la diferencia en este tiempo malo? Dice, toda oportunidad, cada día hay oportunidad de hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Bueno, voy a responderles algo muy obvio: lo contrario al mal. Pero este bien va muy de la mano de hacer conforme a la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que consideramos bien, entre comillas, de los cuales cuando vino la luz en nuestras vidas nos dimos cuenta que no estaban bien como cristianos. Teníamos maneras de pasar bien, pero estaban mal. Nosotros pensábamos que era bien salir a rumbear, era bien. Entonces miren el concepto de bien, que parece simple, pero va más allá, como lo dice aquí la palabra, como nos lo muestra, y es hacer la voluntad de Dios. No es hacer la voluntad como a mí me parece, sino la voluntad de Dios. A eso estamos llamados, a esa oportunidad. Nosotros pensábamos que era bien disfrutar nuestra vida a nuestra manera. Como lo dice allí, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y me recordaba en las leyes de nuestro país hay muchas cosas que parecen buenas, parecen bien, a la luz del gobierno, pero a la luz de la palabra de Dios no están bien. En este tiempo estamos en un tiempo donde está todo esto de, ¿cómo se llama? La inclusión. Parece bien que estamos teniéndolos en cuenta, son seres humanos y ellos también tienen derechos. Parece bien, pero ¿está bien a la luz de la palabra de Dios? ¿Ve la diferencia de ese bien, de esa oportunidad de hacer el bien, pero conforme a la voluntad de Dios? Amén. Y dice allí, antes bien, llénense del Espíritu Santo.
Y anímense entre ustedes cantando alabanzas, himnos, canten de corazón. Qué bueno cuando en esa oportunidad de hacer el bien, aún tenemos la oportunidad de compartir en medio de la alabanza y la oración, de animarnos los unos a los otros. Amén. Y en el versículo 21 allí termina diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese someteos dice también allí, termina diciendo en la versión La Palabra de Dios para Todos: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. El principio de la sabiduría, como sabemos, es el temor a Jehová. Nos está diciendo: anden en sabiduría. Y ese temor a Jehová es también respeto a Jehová, es definido también como respeto a Jehová. Cuando hay temor o respeto por Dios, hay respeto por los hermanos. Como tratas a tus hermanos da evidencia de cuánto tienes temor de Dios. Amén. Da evidencia de que estás andando en esa sabiduría, o si no estás andando en sabiduría. Y como conclusión allí, mis hermanos, la clave en andar como cristianos, de cómo andamos como hijos de Dios, comencé allí en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ese modelo que debemos estar tomando es el de Cristo, para andar como Él, no como el modelo de un hombre, una figura. Hoy el mundo toma figuras públicas, qué bueno ser como fulanito. Hoy el mundo está atestado por todos los influencers: ve, el fulanito hizo eso. Y los jóvenes sí que están como con esa tendencia. Pero a nosotros nos dice que la manera en cómo podemos andar como cristianos es tomar el modelo de Cristo. Pablo estaba seguro que el modelo con el que él andaba era Cristo, y estaba tan seguro que dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Lo dice en 1 Corintios 11:1. Ese modelo perfecto de amor que Dios requiere de nosotros. Nuestro testimonio de cómo andamos, mis hermanos, sí importa para Dios, y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Somos salvos por gracia, es verdad, lo recibimos gratuito, pero somos responsables de dar evidencia de cómo, de que hemos recibido esa salvación. Y esa evidencia la damos en cómo estamos andando. Amén. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Bueno, Señor, en esta noche, mi Rey, Señor, ayúdanos, porque quizás hemos tomado un modelo diferente. Muchas veces nos hemos llamado tus hijos y no hemos tomado el modelo que tú nos has dicho que debemos de tomar como Cristo, para andar como hijos tuyos. Nos hemos tomado modelos que hemos acomodado a nuestro propio parecer, y quizás en ellos nos hemos equivocado en ese andar y no estamos marcando diferencia en la manera en cómo andamos. Por eso, Señor, hoy te clamamos a ti. Ayúdanos como iglesia a poner nuestra mirada en ti y a empezar a andar como el modelo que tú nos dejaste. Andar en amor, andar como aquellos dignos del llamado, de la vocación del cual tú nos has llamado. Como aquellos hombres y mujeres
que andan en sabiduría, pero sabiduría que parte del respeto a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar ese modelo como hijos de luz, a mostrarte a ti, a hacer luz en medio de tanta tiniebla que nos rodea. Ayúdanos, Señor. Hoy te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.